El agua caía con un murmullo lento dentro de la bañera, reflejando en sus ondas la luz tenue del atardecer que entraba por la ventana. En el silencio de la mansión Salazar, solo se oía ese goteo constante, interrumpido de pronto por un gemido ahogado, un forcejeo, un grito que desgarró la calma. «¡Suéltame, Lorena! ¡Me estás ahogando!», imploró doña Beatriz con voz quebrada, mientras las manos frías de su nuera la hundían con fuerza bajo el agua. Afuera, en el pasillo, Clara Jiménez cargaba una bandeja con toallas limpias, ajena aún al horror que se desataba unos metros más allá, sin imaginar que esa tarde cambiaría para siempre su destino y el de todos en aquella casa. El agua caía con un murmullo casi hipnótico dentro de la bañera de mármol, llenando el baño con un vapor tibio que empañaba los espejos y daba a todo un aire irreal, como si el tiempo se hubiese detenido en esa tarde silenciosa. Doña Beatriz Salazar, una mujer de 75 años de cabello gris plateado y piel fina como papel, estaba recostada dentro del agua perfumada, tratando de disfrutar el baño que su nuera insistía en prepararle cada jueves. Lorena Dávila, impecable en su bata de seda color vino, movía los frascos de aceites con delicadeza estudiada, su sonrisa fija en los labios mientras sus ojos color miel se reflejaban en el espejo. «Relájese, suegrita, el agua está a la temperatura perfecta», dijo con una voz suave, casi maternal, que apenas ocultaba una sombra de impaciencia. Doña Beatriz asintió con una sonrisa temerosa, pero algo en el tono de Lorena la hizo estremecerse. No era la primera vez que sentía ese miedo, un miedo sin nombre que se le instalaba en el pecho cada vez que se quedaban solas. En el pasillo, Clara Jiménez, la empleada doméstica, subía las escaleras con una bandeja de toallas limpias, oliendo todavía a jabón y lavanda. Su paso era rápido, firme, acostumbrado al silencio de la mansión, pero un presentimiento le hizo detenerse unos segundos. Escuchó voces, luego un silencio extraño y finalmente el sonido del agua removiéndose con fuerza. Pensó que quizá doña Beatriz había derramado algo, pero entonces oyó un golpe sordo, como el de un cuerpo moviéndose contra el borde de la bañera. Dentro del baño, Lorena sostenía la cabeza de su suegra bajo el agua, sus manos firmes, su rostro inmóvil. Doña Beatriz pataleaba, sus dedos arrugados rasguñaban el aire, intentando aferrarse al borde resbaladizo. El agua salpicaba fuera de la bañera, mezclándose con las lágrimas que corrían por su rostro cuando, entre ahogos, logró sacar medio cuerpo y gritar con lo poco de aire que le quedaba: «¡Suéltame, Lorena! ¡Me estás ahogando!». La voz, desesperada y rota, retumbó como un eco en el pasillo. Clara dejó caer la bandeja, las toallas volaron y los frascos rodaron por el suelo. Su corazón comenzó a golpearle el pecho como un tambor mientras corría hacia el baño. Empujó la puerta con fuerza y el sonido del golpe seco resonó por toda la casa. La escena la paralizó por un segundo. Lorena, de pie junto a la bañera, con el rostro tensado y las manos aún extendidas. Y doña Beatriz, medio incorporada, jadeando, el cabello pegado al rostro, los ojos desorbitados de terror. «¿Qué está haciendo, señora Lorena?», gritó Clara mientras avanzaba. Lorena retrocedió un paso. Su rostro se transformó de inmediato en una máscara de inocencia. «¡Se resbaló! ¡Dios mío, se resbaló!», exclamó con una voz temblorosa tan falsa que hacía doler el aire. Doña Beatriz intentó hablar, pero el miedo le cerró la garganta. Solo alcanzó a murmurar: Ella me quiso ahogar», antes de que sus piernas fallaran y cayera de rodillas. Clara la sujetó justo a tiempo, sosteniéndola con sus abrazos delgados mientras sentía cómo el cuerpo de la anciana temblaba como una hoja. «Tranquila, doña Beatriz, tranquila, ya está conmigo», susurró, sin apartar los ojos de Lorena, que ahora fingía horror. «Por favor, crea lo que ve, yo la encontré así», decía, aunque su mirada tenía el filo de una amenaza. «No mienta, señora Lorena, la escuché gritar, la estaba ahogando, yo la vi»,
replicó Clara, su voz quebrada pero firme. Lorena sonrió apenas, esa sonrisa invisible que solo alguien acostumbrado a mentir puede sostener. Clara, usted no sabe lo que dice. Doña Beatriz se confundió. Es el calor o su edad. Ya sabe cómo se altera a veces. Clara sintió la sangre hervirle, pero sabía que enfrentarse directamente a esa mujer era peligroso. «Voy a llamar al señor Ricardo», dijo con una decisión que ocultaba el temblor en sus manos. Lorena dio un paso hacia ella, su perfume fuerte llenando el aire, su voz en un tono bajo, helado. ¿Para qué asustarlo? No hay necesidad. Todo fue un accidente, ¿entendido? Sería terrible que pensara que su madre está perdiendo la cabeza. El silencio que siguió fue espeso, lleno de miedo y de ira contenida. Clara levantó a la anciana con cuidado, la envolvió en una toalla y la ayudó a salir del baño. Doña Beatriz apenas podía sostenerse, su respiración era un sollozo entrecortado. «No la dejes sola conmigo», susurró, aferrándose al brazo de Clara como a un salvavidas. «No la voy a dejar, se lo prometo», respondió ella, y en su voz había algo más fuerte que el miedo, una promesa silenciosa de justicia. Mientras la ayudaba a caminar hacia su habitación, Clara sintió la mirada de Lorena clavarse en la espalda, una mirada que no necesitaba palabras para decirle lo que ambas sabían. Había visto demasiado. Esa noche, cuando todo volvió a quedar en silencio, la mansión entera parecía respirar con dificultad. Afuera la luna se reflejaba en los ventanales y el viento hacía crujir las ramas del jardín, pero dentro de Clara algo había despertado. No era solo indignación ni terror, era la certeza absoluta de que detrás de esa sonrisa perfecta se escondía algo monstruoso, algo que debía detener antes de que fuera demasiado tarde. Gracias por acompañarnos hasta este momento de la historia. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué te está pareciendo esta historia llena de emoción y valentía. Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos, porque esta historia aún no termina. El amanecer llegó con un silencio tenso, de esos que parecen anunciar desgracias. En la mansión Salazar, el olor a café recién hecho no logró disimular la atmósfera pesada que se respiraba desde la noche anterior. Clara Jiménez bajó temprano a la cocina, con los ojos hinchados por no haber dormido, repasando en su mente una y otra vez la escena de la bañera. Había intentado convencer a doña Beatriz de que contara la verdad, pero la pobre mujer, aún temblorosa, le rogó que guardara silencio. Si se lo dices a Ricardo, no te creerá. Esa mujer lo tiene enredado. Solo dirá que estoy vieja y confundida. Clara quiso protestar, pero entendía. Había visto con sus propios ojos el poder que Lorena tenía sobre todos en esa casa. Cuando el reloj del comedor marcó las 7:30, el taconeo firme de Lorena resonó por el pasillo. Bajó las escaleras como si nada hubiera pasado, con un vestido blanco que resaltaba su piel perfecta y el cabello suelto cayéndole como una cascada brillante sobre los hombros. Sonreía. «Buenos días, Clara», dijo con su tono meloso, aunque sus ojos la atravesaron como cuchillos. «¿Ya preparaste el desayuno? Hoy Ricardo tiene una reunión importante y quiero que empiece el día de buen humor». Clara bajó la mirada y asintió, sirviendo el café con manos temblorosas. A los pocos minutos, se escuchó la voz de Ricardo desde el piso de arriba. «¿Dónde está mamá? Quiero saludarla antes de irme». Lorena giró de inmediato, su expresión transformándose en una máscara de preocupación perfectamente ensayada. «Ay, amor, tu madre amaneció un poco débil. El calor le hizo mal ayer. Ya sabes cómo se marea con frecuencia». Ricardo apareció en la cocina con su traje gris y una carpeta en la mano, luciendo cansado pero tranquilo. Saludó a Clara con cortesía y besó la mejilla de su esposa. «¿Otra vez se sintió mal? Tal vez deberíamos llamar al doctor». Lorena suspiró con ternura fingida. «Ya le di sus pastillas, no te preocupes, cariño. Clara la está cuidando». La mención de su nombre hizo que Clara sintiera una punzada de rabia, pero se contuvo. Ricardo se sentó a la mesa, tomó un sorbo de café y preguntó: «¿Puedo verla antes de irme?». Lorena sonrió con ese aire angelical que usaba para envolverlo todo. «Déjala descansar. Anoche casi no durmió. Dijo cosas raras.
Creo que soñó que alguien la atacaba. Ricardo frunció el ceño. ¿Que la atacaba? ¿Qué quieres decir? Lorena soltó una risita suave. Ay, amor, tú sabes, la edad hace que uno confunda los sueños con la realidad. Dijo que yo traté de ahogarla. Imagínate. El café se le atragantó a Clara, pero fingió toser para ocultarlo. Ricardo la miró con un gesto distraído antes de volver a enfocarse en su esposa. Eso no tiene sentido. Mi madre te adora. Lorena se inclinó sobre él y acarició su hombro con delicadeza. Lo sé, pero últimamente dice cosas sin lógica. Está vulnerable. Necesita más cuidado. Ricardo asintió con pesar, sin sospechar que estaba firmando, sin saberlo, la sentencia de su propia madre. Cuando salió al trabajo minutos después, Lorena se quedó en la cocina, observando por la ventana hasta que el auto desapareció por el portón. Entonces se giró lentamente hacia Clara. La dulzura desapareció de su rostro como si alguien apagara una luz. ¿Qué tal actué? ¿Verdad que soy convincente? Clara la miró con una mezcla de miedo y repulsión. No sé cómo puede dormir tranquila después de lo que hizo. Lorena dio un paso hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. Te advertí que no hablaras, ¿no es así? Ricardo cree todo lo que le digo. Si abres la boca, te echaré a la calle. Y esta vez no solo perderás tu trabajo, perderás tu reputación. Nadie contrata a una sirvienta que inventa historias sobre su patrona. Clara apretó los puños, intentando contener las lágrimas. Yo no invento nada. Vi cómo la ahogaba. Lorena sonrió, sin pudor. Sí, la hundí. Y si no fuera por ti, ya habría muerto. Pero tranquila, no volveré a cometer el mismo error. La próxima vez será rápido, limpio, sin testigos. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No la voy a dejar sola, dijo apenas en un hilo de voz. Lorena inclinó la cabeza, divertida. ¡Qué valiente! Pero dime, ¿a quién le creerán? ¿A una mujer sin estudios o a mí, que soy la esposa del dueño de esta casa? Se giró, tomó una taza de café y salió del comedor con paso firme, tarareando una canción. Clara se quedó paralizada, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una furia profunda, una que nunca había sentido antes. Subió corriendo al cuarto de doña Beatriz, la encontró despierta, con la mirada perdida en la ventana, los ojos hinchados de llorar. Clara. Ella no va a parar, murmuró. Lo sé, señora, respondió la empleada tomando sus manos arrugadas entre sus manos. Pero yo estoy aquí, y no voy a permitir que le haga daño. Doña Beatriz la miró con ternura, pero también con resignación. Eres buena, hija, pero esa mujer es peligrosa. Tiene al diablo en el alma. Afuera el viento movía las cortinas y el sonido de los pájaros parecía burlarse de la paz fingida que reinaba en la casa. En ese momento Clara comprendió que su vida había cambiado. Ya no era solo una empleada. Era la única testigo de un infierno disfrazado de lujo, la única capaz de salvar a una mujer que todos creían loca, y al hacerlo, estaba poniendo su propia vida en riesgo. Esa noche, cuando toda la mansión quedó en silencio, Clara Jiménez se sentó en el borde de su pequeña cama, con las manos aún húmedas del agua que había usado para bañar a doña Beatriz, y sintió que el peso del día la aplastaba. Afuera, el viento golpeaba las persianas con suavidad, como si la casa respirara con dificultad, guardando en sus paredes los secretos de lo que había ocurrido. En su pecho, el corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, sino de impotencia. Sabía que Lorena Dávila era peligrosa, que su mirada dulce ocultaba algo podrido, una ambición que no conocía límites. Pero también sabía que nadie, ni siquiera el propio Ricardo, le creería si hablaba. Tengo que pensar, se dijo en voz baja, y abrió la vieja libreta que guardaba en el cajón de su mesica, una libreta de tapas marrones con las esquinas dobladas por el tiempo.
Esa noche, el miedo se transformó en determinación. Clara Jiménez no podía seguir esperando a que el destino decidiera por ella, ni permitir que Lorena Dávila destruyera lo que quedaba de bondad en esa casa. Mientras la mansión dormía, envuelta en un silencio espeso, Clara se levantó de la cama, encendió una pequeña lámpara y tomó su vieja libreta. Sus dedos temblaban, pero no por miedo, sino por la urgencia de actuar. En la hoja en blanco escribió una sola frase. Esta vez seré yo quien observe desde las sombras. Guardó la libreta en el bolsillo del delantal y se miró al espejo. La mujer reflejada frente a ella no era la misma que llegó 15 años atrás buscando un trabajo. Era alguien endurecida por la injusticia y el dolor, alguien que había decidido luchar. A la mañana siguiente, pidió permiso para salir al mercado con el pretexto de comprar productos frescos para el desayuno. Lorena apenas levantó la vista de su celular para asentir con un gesto mecánico. «Tráeme flores blancas también, Clara. Las del jardín ya están marchitas», dijo sin mirarla mientras revoltía su café con una sonrisa distraída. Clara asintió, ocultando el nudo que le oprimía la garganta. Caminó hasta el centro de Querétaro, mezclándose con la gente que iba y venía entre los puestos. El bullicio del mercado contrastaba con el silencio sofocante de la mansión, y por un momento respiró aliviada, como si el ruido la protegiera. Pasó frente a una tienda de electrónicos y se detuvo frente a la vitrina. En el reflejo del vidrio vio su rostro cansado, pero en sus ojos había algo nuevo. Decisión. Entró al local con pasos inseguros y se acercó al mostrador, donde un joven con uniforme azul la saludó amablemente. «¿Qué busca, señora?», preguntó. «Una cámara pequeña», respondió ella bajando la voz. «De esas que no se ven, que graban todo». El muchacho arqueó una ceja, curioso. «¿De seguridad?». Ella asintió. «Algo que pueda esconder». El joven le mostró varios modelos, pero Clara se decidió por 2 cámaras diminutas, con forma de cargador de teléfono. Gastó casi todos sus ahorros, pero no dudó un segundo. «¿Quiere que se las configure?», ofreció él. «No, gracias, yo me arreglo sola», respondió con una seguridad que la sorprendió incluso a ella. Al salir de la tienda, el sol le pegó en la cara y por un momento sintió que podía respirar de nuevo. Caminó de regreso a casa con el corazón acelerado, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la siguiera. Cuando cruzó el portón de la mansión, Lorena estaba en el jardín, hablando por teléfono. Su risa aguda cortaba el aire, pero Clara no escuchó las palabras, solo el tono, ese tono de quien se sabe poderosa. Subió a su cuarto con paso firme, guardó las cámaras en una caja de costura y esperó a que llegara la noche. El reloj marcó las 11, cuando la casa quedó completamente en silencio. Ricardo dormía después de una larga jornada. Doña Beatriz descansaba con ayuda de un sedante y Lorena había apagado las luces de su habitación. Clara se movió como una sombra. Su respiración era pausada, calculada. Bajó por el pasillo y entró a la sala principal, donde las luces del jardín se filtraban por los ventanales. Colocó una de las cámaras en la estantería entre los libros antiguos, apuntando hacia el sofá donde Lorena solía sentarse con su suegra a conversar. La otra la instaló en el pasillo del segundo piso, justo frente a la puerta del cuarto de doña Beatriz. Cada movimiento lo hacía con cuidado, como si el más leve sonido pudiera despertar a los fantasmas que parecían habitar la casa. Cuando terminó, se quedó unos segundos quieta escuchando el silencio. En su mente resonaban las palabras de Lorena, frías y calculadas. La próxima vez será rápido, limpio, sin testigos. Esa voz la perseguía incluso en sueños. Antes de volver a su cuarto, se detuvo frente al retrato de don Patricio que colgaba en la pared principal. El hombre de la foto sonreía con dignidad, con la serenidad de quien había construido todo con esfuerzo. «Perdónenme, patrón. No pude proteger a su esposa como merecía, pero le juro que voy a detenerla». La promesa quedó flotando en el aire como un juramento sagrado. Cuando por fin se acostó, no durmió. Cerraba los ojos y veía el rostro de Lorena reflejado en el agua de la bañera, deformado por las ondas. Se preguntaba cuántas veces una mujer así había engañado a otros, cuántas víctimas tendría en su camino. Al amanecer, se levantó sin esperar que el gallo cantara. Preparó el desayuno como todos los días, fingiendo normalidad, pero su mente no paraba de planear.
Decidió que grabaría cada conversación, cada palabra, cada gesto. No dejaría margen para la duda. Si nadie cree en la palabra de una sirvienta, entonces creerán en las pruebas, se dijo mientras colocaba el pan en la mesa. Doña Beatriz bajó más tarde, todavía pálida, y le tomó la mano en silencio. Clara, anoche soñé que alguien me cuidaba desde las sombras. Ella sonrió sin decir nada y apretó su mano. No fue un sueño, señora, pensó. Y mientras veía a Lorena aparecer en las escaleras con su bata de seda y su sonrisa perfecta, sintió que la guerra silenciosa acababa de empezar. Las primeras grabaciones comenzaron una tarde calurosa de domingo, cuando el sol caía oblicuo sobre los ventanales y el aire parecía derretirse dentro de la mansión. Clara Jiménez, desde el cuarto de servicio, observaba en la pantalla diminuta del dispositivo cómo Lorena Dávila caminaba por la sala con paso lento, su bata de seda flotando detrás de ella como una sombra elegante. Doña Beatriz estaba sentada en el sofá, con un libro en las manos y los lentes torcidos sobre la nariz. ¿No le duele la cabeza, suegrita?, preguntó Lorena con una sonrisa falsa, acercándose con un vaso de agua en la mano. Le puse su medicina, la que me indicó el doctor. Doña Beatriz la miró con desconfianza, sus ojos grises llenos de temor. No tengo sed, respondió cerrando el libro con lentitud. Bébala, por favor, no quiero discutir, insistió Lorena, y su voz perdió el tono dulce. Clara sintió un nudo en el estómago mientras veía la escena. Doña Beatriz tomó el vaso con manos temblorosas, pero no lo llevó a la boca. Lorena se inclinó sobre ella y murmuró algo apenas audible. No me obligue a hacerlo por las malas. Entonces, con un movimiento rápido, intentó empujarle el vaso a los labios. Pero en ese momento sonó el timbre y ambas se sobresaltaron. Clara suspiró aliviada desde el cuarto. Aunque el miedo no la abandonó, cada día que pasaba confirmaba lo que ya sabía. Esa mujer era capaz de todo. Esa noche, cuando revisó las grabaciones, escuchó por primera vez las palabras que se le quedarían grabadas para siempre. Lorena, sola frente al espejo, hablaba consigo misma mientras se maquillaba. Vieja inútil, se aferra a una vida que ya no le pertenece. ¿No entiende que su tiempo terminó? Su tono era frío, mecánico, sin emoción, como el de alguien que ya ha decidido matar. Clara pausó el video con las manos temblorosas y apoyó la frente sobre la mesa. El miedo le oprimía el pecho, pero también sentía algo más profundo, rabia, una rabia que le daba fuerzas para seguir. A la mañana siguiente, Lorena fingió preocupación al ver que su suegra apenas comía. Clara, traes el jugo de naranja, pero agrégale las gotas que dejé en el frasco azul. Clara obedeció, aunque su mente giraba a 1000 por hora. Mientras vertía el líquido en el vaso, vio cómo las gotas caían lentamente y un olor extraño subió hasta su nariz. Fingió distraerse y tiró el contenido por el fregadero, reemplazándolo con jugo limpio. Luego lo llevó a la mesa. «Aquí tiene, señora», dijo con una sonrisa leve. Doña Beatriz la miró con ternura, sin saber que acababa de salvarle la vida por segunda vez. Lorena observaba desde el otro lado de la mesa, su mirada afilada como una navaja. «Gracias, Clara», dijo con una voz dulce que no coincidía con la expresión de sus ojos. «Eres muy servicial. Espero que sigas así, sin meterte donde no te llaman». Clara bajó la mirada y respondió apenas, «Sí, señora». Esa tarde, revisó las cámaras de nuevo y vio cómo Lorena se acercaba al cuarto de doña Beatriz con una caja en la mano. Cuando la abrió, vio lo que parecían documentos, papeles sellados. Lorena los extendía sobre la cama y decía, «Firma aquí, suegrita, es solo un trámite de la empresa». Doña Beatriz negaba con la cabeza, llorando. «No voy a firmar nada, no confío en ti». Lorena golpeó la cama con fuerza. «¿Qué no entiende que todo esto me pertenece ya? Usted no puede detenerme». Clara, impotente, observaba desde la grabación cómo la anciana se encogía de miedo. Esa noche, se encerró en su cuarto y escribió en su libreta, «Tengo pruebas suficientes, pero debo esperar el momento justo». Su mano temblaba, pero sus ojos brillaban con una determinación que crecía cada día. A la mañana siguiente, Lorena fingió preocupación al ver que su suegra apenas comía. «Clara, traes el jugo de naranja, pero agrégale las gotas que dejé en el frasco azul». Clara obedeció, aunque su mente giraba a 1000 por hora. Mientras vertía el líquido en el vaso, vio cómo las gotas caían lentamente y un olor extraño subió hasta su nariz. Fingió distraerse y tiró el contenido por el fregadero, reemplazándolo con jugo limpio. Luego lo llevó a la mesa. «Aquí tiene, señora»,
dijo con una sonrisa leve. Doña Beatriz la miró con ternura, sin saber que acababa de salvarle la vida por segunda vez. Lorena observaba desde el otro lado de la mesa, su mirada afilada como una navaja. Gracias, Clara, dijo con una voz dulce que no coincidía con la expresión de sus ojos. Eres muy servicial. Espero que sigas así, sin meterte donde no te llaman. Clara bajó la mirada y respondió apenas, sí, señora. Esa tarde, revisó las cámaras de nuevo y vio cómo Lorena se acercaba al cuarto de doña Beatriz con una caja en la mano. Cuando la abrió, vio lo que parecían documentos, papeles sellados. Lorena los extendía sobre la cama y decía, firma aquí, suegrita, es solo un trámite de la empresa. Doña Beatriz negaba con la cabeza, llorando. No voy a firmar nada. No confío en ti. Lorena golpeó la cama con fuerza. ¿Qué no entiende que todo esto me pertenece ya? ¿Usted no puede detenerme? Clara, impotente, observaba desde la grabación cómo la anciana se encogía de miedo. Esa noche se encerró en su cuarto y escribió en su libreta. Tengo pruebas suficientes, pero debo esperar el momento justo. Su mano temblaba, pero sus ojos brillaban con una determinación que crecía cada día. Al día siguiente, Lorena intentó de nuevo convencer a Ricardo de que su madre estaba enferma. Amor, esta casa la agobia, dice cosas horribles sobre mí, hoy incluso me acusó de querer matarla. Ricardo, exhausto del trabajo, suspiró y respondió, tal vez deberíamos buscar un asilo. No quiero verla sufrir. Clara escuchó la conversación desde la puerta entreabierta y sintió que algo dentro de ella se rompía. Esa mujer estaba ganando. Cuando Lorena subió a su habitación, Clara corrió al despacho y encendió la computadora para hacer una copia de los videos. No sabía mucho de tecnología, pero la urgencia la guiaba. Mientras los archivos se cargaban, pensó en lo que podría pasar si la descubrían. Me matará, como quiso matar a la señora, se dijo, pero no detuvo sus manos. A medianoche, escuchó pasos en el pasillo. Se escondió tras la puerta y vio a Lorena pasar con una jarra de agua en la mano. Se dirigía al cuarto de doña Beatriz. La seguía a distancia, sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta, y desde ahí vio cómo vertía un polvo blanco en el vaso de la mesita. Solo un poco más, y todo terminará, murmuró Lorena dejando la jarra a un lado. Clara retrocedió, el corazón desbocado, sabiendo que tenía todo en video. Esa madrugada, no durmió. Sentada en su cama, abrazando la libreta, pensó en cómo una simple empleada había terminado enfrentándose a una asesina. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban llenos de fuego. No voy a permitir que la destruya. Aunque tenga que perderlo todo, voy a hacerla caer, susurró al vacío mientras la oscuridad envolvía la casa que poco a poco se convertía en un campo de batalla silencioso. La tensión dentro de la mansión Salazar era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Desde hacía días, Clara Jiménez notaba cómo Lorena Dávila se movía con una impaciencia distinta, como si la máscara de dulzura comenzara a resquebrajarse. El aire olía a perfume caro y a peligro. Aquella mañana, mientras el sol apenas asomaba por los ventanales, Clara servía el desayuno con movimientos automáticos, tratando de mantener la calma. Ricardo hojeaba el periódico sin sospechar nada, mientras Lorena revolvía su café con un gesto mecánico. «He estado pensando, amor», dijo ella con voz serena, sin apartar la vista de la taza. «Mamá necesita cuidados más especializados. Clara ya no da abasto, y creo que sería mejor contratar a una enfermera, una profesional». Ricardo levantó la vista sorprendido. «¿Una enfermera? Pero Clara conoce a mamá desde hace años. Ella confía en ella más que nadie». Lorena suspiró, fingiendo tristeza. «Precisamente por eso. La trata como si fuera una niña. No sigue las instrucciones médicas y eso puede ponerla en riesgo. No quiero que pase nada grave bajo su cuidado». Clara sintió un escalofrío. Su cuerpo se tensó, pero mantuvo el rostro sereno mientras colocaba la servilleta sobre la mesa. Lorena giró hacia ella, su sonrisa tan fina que parecía dibujada con bisturí. «¿Verdad, Clara? A veces se siente cansada. No queremos que se agote». Clara respondió apenas con un «No se preocupe, señora, puedo con todo», pero su voz sonó más débil de lo que esperaba. Ricardo asintió distraído, sin captar la corriente subterránea de veneno en aquellas palabras. «Bueno, si eso ayuda a mamá, podemos considerarlo».
Lorena sonrió satisfecha, pero en sus ojos brilló una chispa cruel. Sabía que ese comentario era una advertencia. El tiempo de Clara se acababa. Durante el resto del día, la empleada se movió como un fantasma. En cada rincón veía la sombra de Lorena, su perfume flotando en el aire como una amenaza invisible. Esa tarde, mientras limpiaba el despacho, escuchó la voz de la mujer hablando por teléfono. «Sí, ya tengo todo listo. En 2 días firmará los documentos. No, el hijo no sospecha nada. Pero la sirvienta, sí, creo que ya ha visto demasiado». El silencio que siguió fue peor que las palabras. Clara se apoyó en el escritorio sintiendo que las piernas le temblaban. Esa llamada confirmaba lo que temía. Lorena estaba a punto de dar el golpe final. Corrió al cuarto de doña Beatriz y la encontró dormitando. «Señora, tenemos que hacer algo. Ella planea algo terrible». La anciana abrió los ojos lentamente, con el rostro cansado. «Clara, no digas tonterías. Nadie me cree. Si hablas, te van a echar». Pero Clara negó con firmeza. «No puedo seguir callada. No después de todo lo que he visto. Esta vez no la dejaré ganar». Esa noche, mientras todos dormían, Clara volvió a revisar las grabaciones. Allí estaba Lorena, con el rostro iluminado por la luz del teléfono, revisando papeles con el logo de la empresa familiar. «Solo falta una firma», decía en voz baja. Luego, en otro clip, se veía a la mujer vertiendo gotas en una taza y dejándola en la mesa de noche de la anciana. Era la prueba que necesitaba. Pero ¿cómo lograr que Ricardo la creyera? Si se lo decía sin más, pensaría que era una locura, una venganza de sirvienta. Necesitaba que él lo viera con sus propios ojos. Fue entonces cuando una idea peligrosa cruzó por su mente: hacer que Ricardo regresara a casa antes de tiempo. Si podía sorprender a Lorena en uno de sus ataques, todo quedaría al descubierto. Pasó el día siguiente preparando su plan. Fingió normalidad, sonrió cuando era necesario y siguió las órdenes de Lorena como si nada hubiera cambiado. Cuando cayó la noche, esperó a que la casa se durmiera. Tomó el teléfono fijo del pasillo y marcó el número del despacho de Ricardo. Con voz temblorosa, imitando a la asistente de la oficina, dejó un mensaje en el buzón. «Señor Salazar, la reunión de esta noche fue cancelada. Puede volver a casa, lo espera su esposa». Colgó el teléfono y se quedó un instante inmóvil, escuchando el latido acelerado de su propio corazón. Al día siguiente, Lorena estaba más nerviosa que nunca. Caminaba de un lado a otro con los documentos en la mano, revisando una y otra vez los papeles que planeaba hacer firmar a la anciana. Clara la observaba desde la cocina con las manos húmedas por el sudor. Todo dependía de esa noche. «¿Qué tisocina, Clara?», preguntó Lorena al pasar junto a ella. «¿Acaso te asusta algo?». «No, señora», respondió, sin levantar la vista. «Solo tengo frío». Lorena soltó una risa seca. «Pues abrígate. Esta casa puede ser muy fría para los que no saben su lugar». Las palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. Cuando cayó la noche, Clara sintió que el reloj avanzaba más lento que nunca. Revisó las cámaras una última vez, guardó las grabaciones en un sobre y las escondió en el doble fondo de su maleta. «Si me pasa algo, que esto hable por mí», susurró al vacío. Afuera, los grillos cantaban y el viento movía las cortinas. Dentro, el mal se preparaba para actuar. Lorena vestía de negro. Su perfume era más fuerte de lo habitual. «Esta noche termina todo», murmuró frente al espejo mientras ajustaba su collar. Clara la observaba desde el reflejo, oculta tras la puerta entreabierta, y sintió que la sangre le hervía. «Sí, esta noche termina todo», repitió para sí, sin saber aún que el destino estaba a punto de enfrentarlas cara a cara, en la batalla final entre la verdad y la mentira. «Ay, perdón, se me fue el tono, no seguía la de nervios. Del mito. Del mito. Del mito. Se me fue. Admítelo. El tono está mal. Se me fue.
Se me fue el tono, está mal. La noche cayó sobre la mansión Salazar como una sombra espesa, densa, casi viva. El aire estaba tan cargado de tensión que parecía que las paredes respiraban. Clara Jiménez no podía dejar de mirar el reloj de pared, cuyos segundos sonaban como martillazos en su cabeza. Sabía que Ricardo Salazar regresaría antes de lo previsto, y cada tic-tac la acercaba a ese momento decisivo. Afuera, el viento soplaba entre los árboles del jardín, y las ramas golpeaban las ventanas como dedos impacientes. Dentro, Lorena Dávila caminaba de un lado a otro en su habitación, con los documentos en una mano y una copa de vino en la otra. Su reflejo en el espejo mostraba algo más que impaciencia, mostraba triunfo anticipado, la sonrisa de quien está a punto de ganar. Todo saldrá perfecto, la vieja firmará y mañana seré dueña de lo que siempre me correspondió, murmuró mientras acomodaba un mechón de su cabello oscuro detrás de la oreja. Su voz era suave, pero cargada de veneno. Clara, desde el pasillo, escuchaba cada palabra y apretaba entre sus dedos la grabadora que escondía en el bolsillo de su delantal. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que la delatara. No sabía cuánto más podría soportar ese juego de sombras, esa convivencia diaria con el peligro. Pensó en doña Beatriz, dormida en su cuarto, vulnerable, y la ira le dio valor. Lorena apagó la luz y salió, caminando con paso decidido hacia la habitación de la anciana. Clara la siguió de lejos, descalza, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies. La puerta de la habitación de doña Beatriz estaba entreabierta y desde el interior se filtraba una tenue luz de lámpara. «Buenas noches, suegrita», dijo Lorena con un tono de dulzura artificial, dejando la copa en la mesita. «Traje los documentos que hablamos. Solo falta su firma aquí». Doña Beatriz, incorporándose en la cama, la miró con desconfianza. «No he hablado de nada contigo. No voy a firmar nada». Lorena sonrió con frialdad. «Ay, suegrita, no hagamos esto difícil. Son solo papeles de rutina. Usted quiere que Ricardo esté tranquilo, ¿verdad?» «No confío en ti, Lorena. Desde que entraste en esta casa, solo he tenido desgracias». «Eso dice porque está cansada», replicó Lorena con un tono burlón, acercándose un poco más. Clara, detrás de la puerta, apenas respiraba. En ese momento, el sonido del motor del coche de Ricardo rompiendo el silencio de la noche llegó hasta sus oídos. Su plan funcionaba. Lorena no lo sabía aún, pero la trampa estaba lista. Dentro del cuarto, Lorena se impacientó. «Mire, señora, no quiero ser grosera, pero esto tiene que firmarlo hoy. Si no coopera, las cosas se pondrán feas». «¿Feas?», repitió la anciana con un hilo de voz. «¿Me estás amenazando en mi propia casa?» «Yo nunca amenazo, suegrita. Cumplo lo que digo». La tomó del brazo con una fuerza brutal y el grito de dolor de doña Beatriz desgarró el aire. «¡Suéltame! ¡Me lastimas!», gritó, pero Lorena le empujó contra la cabecera de la cama. «Firma ahora mismo o te juro que...» «Suéltela», interrumpió una voz desde la puerta. Clara entró de golpe, sosteniendo el teléfono en alto, grabando todo. Lorena se giró, furiosa. «¿Tú? ¿Otra vez tú, maldita sirvienta?» Clara no se movió. «Ya no hay escapatoria, señora Lorena. Todo está grabado, cada palabra, cada golpe, cada intento suyo por hacerle daño». Lorena soltó a la anciana y se abalanzó sobre ella como una fiera. «Dame ese teléfono». Clara retrocedió, corriendo hacia el pasillo, con el corazón a punto de explotar. Los pasos de Lorena resonaban detrás de ella y sus gritos llenaban la casa. «¡Eres una muerta! ¡Voy a destruirte, igual que a ella!». Clara bajó las escaleras a toda velocidad, tropezando, mientras el teléfono seguía grabando. En el vestíbulo, la puerta principal se abrió y Ricardo apareció confundido por el ruido. «¿Qué demonios pasa aquí?», gritó, pero antes de que pudiera reaccionar, vio a su esposa lanzarse sobre la empleada, intentando arrebatarle el teléfono. Clara, jadeando, levantó la voz y dijo: «Mire, don Ricardo, mire lo que su esposa le hace a su madre». Lorena, al darse cuenta de que él estaba ahí, cambió inmediatamente de expresión. «Amor, no escuches a esta loca. Está inventando todo. Dice que yo quiero matar a tu madre. Está delirando». Ricardo las miró a ambas, sin entender. «¿De qué estás hablando, Clara?». Ella, con lágrimas en los ojos, extendió el teléfono. «Vea este video. No me crea a mí. Créale a esto». Ricardo tomó el dispositivo y miró la pantalla.
Durante unos segundos reinó un silencio absoluto. En el video se veía claramente a Lorena maltratando a la anciana, exigiendo su firma, amenazándola. La expresión de Ricardo cambió. Primero incredulidad, luego rabia y finalmente un dolor profundo. Lorena, ¿qué es esto? Ella intentó acercarse. Es un montaje, mi amor. Por favor, escúchame. ¿Montaje? ¿Y el golpe en el brazo de mi madre también es montaje? Lorena lo miró desesperada. Estás confundido. Ella me provocó. Basta, gritó él, arrojando el teléfono sobre la mesa. No puedo creer que haya traído a un monstruo a mi casa. Doña Beatriz apareció en el umbral del pasillo, apoyándose en su bastón. Te lo dije, hijo. Te lo advertí tantas veces. Ricardo se volvió hacia ella, llorando. Perdóname, mamá. No te creí. Lorena, en un último intento, soltó una carcajada amarga. ¿Y qué? ¿Crees que me importe? Sí, todo era por el dinero. ¿Qué otra cosa vale la pena en esta vida? Tu dignidad, respondió Clara con voz firme. Lorena la miró con desprecio. Tú no sabes nada de eso. Eres una sirvienta. Soy más persona que tú, y eso es algo que jamás podrás comprar. La casa quedó en silencio. Afuera el viento seguía soplando, arrastrando consigo el eco de las palabras que acababan de sellar el destino de todos. Lorena comprendió que su imperio de mentiras se había derrumbado, y por primera vez el miedo se reflejó en su mirada. El amanecer llegó cargado de un silencio espeso, un silencio que no era paz, sino el eco de lo que había sucedido la noche anterior. La mansión Salazar parecía un campo de batalla después de una tormenta. Los muebles fuera de lugar, un vaso roto junto a la escalera, y en el aire aún flotaba el perfume de Lorena Dávila, mezclado con el olor a miedo y traición. Clara Jiménez despertó sin haber dormido un solo minuto. Sentía los ojos hinchados, la garganta seca y un peso en el pecho que le impedía respirar con calma. Desde su cuarto escuchó voces apagadas. Ricardo hablaba con un tono grave, casi irreconocible, mientras doña Beatriz lloraba en silencio. Se levantó despacio, abrió la puerta y los vio en el salón principal. Ricardo sostenía el teléfono en una mano y los videos en la otra. «Voy a llamar al abogado. No quiero que esa mujer vuelva a pisar esta casa», dijo con voz rota. Doña Beatriz lo miró con ternura a pesar de todo. «Hijo, no te culpes. Ella supo cómo engañarte. Los malos siempre se disfrazan de buenos». Ricardo bajó la mirada, avergonzado. «No me perdono haber dudado de ti, ni de Clara». En ese momento, Clara dio un paso adelante. «Don Ricardo, no tiene que disculparse. Lo importante es que la verdad salió a la luz». Él la miró con gratitud y algo que parecía culpa. «Gracias por no rendirse. Si no fuera por usted, mi madre... no quiero ni imaginarlo». Clara negó con un gesto leve. «No me agradezca a mí. Agradezca a doña Beatriz. Ella fue quien resistió». Un ruido interrumpió la conversación. Pasos en el piso superior. Los tres se miraron. Lorena todavía estaba allí. Ricardo subió las escaleras con pasos firmes seguido por Clara. Al llegar a la habitación, la encontraron empacando sus cosas con furia, arrojando vestidos dentro de una maleta abierta. «¿Qué haces?», preguntó Ricardo. «¿Qué parece?», respondió ella sin mirarlo. «Me voy. No pienso quedarme a ver cómo destruyen mi vida con mentiras». «No son mentiras, Lorena. Todo está grabado. Tus amenazas, tus intentos, tu crueldad». Ella se giró lentamente con los ojos encendidos de ira. «¿Y qué si es verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Denunciarme? Nadie se atreverá a tocar a una Dávila. Tengo amigos poderosos». Ricardo la enfrentó con una calma que nacía del dolor. «No me importa quién te proteja. Lo que hiciste no tiene defensa». Lorena soltó una carcajada vacía, un sonido que heló la sangre de Clara. «Por favor, Ricardo, no seas ingenuo. Todos mienten, todos manipulan. Yo solo hice lo que todos hacen, pero mejor». «Tú no amas a nadie. Solo amas el dinero». «Claro que amo el dinero. Es lo único que nunca te traiciona». Su voz se quebró al final, como si por primera vez se diera cuenta de que había perdido algo más que una fortuna. Clara dio un paso adelante. «Señora, váyase antes de que la policía venga a buscarla». Lorena la miró con desprecio. «Esto es tu culpa, sirvienta. Arruinaste todo, pero te juro que me las pagarás». Ricardo se interpuso. «No volverás a tocar a nadie de esta casa».
Ni una palabra más. Ella lo observó con una mezcla de rabia y tristeza. Luego cerró la maleta de golpe y se dirigió hacia la puerta. «Esto no termina aquí», dijo antes de marcharse. Las llantas de su coche chirriaron al salir del portón, y el ruido se perdió en la distancia. Clara sintió las piernas flaquear y se sostuvo del respaldo de una silla. «Se acabó», susurró, pero en su interior sabía que no era el final. Cuando el abogado llegó unas horas después, confirmó sus sospechas. Lorena falsificó documentos, intentó transferir parte de las acciones de la empresa a su nombre. Si estos papeles hubieran pasado por notario, habría robado todo. Ricardo se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Dios mío, cuánto daño puede hacer una sola persona. Clara permaneció en silencio, mirando por la ventana. El cielo de Querétaro estaba cubierto de nubes oscuras, presagio de lluvia. «No solo daño», dijo finalmente, «sino enseñanzas. Ahora saben quién merece quedarse a su lado». Doña Beatriz se acercó a ella y le tomó las manos. «Hija, nos salvaste. No sé cómo agradecerte». Clara apretó sus dedos con ternura. «No me agradezca a mí, agradezca a doña Beatriz». Ella fue quien resistió. Esa noche, cuando el abogado se fue, el ambiente en la casa se volvió más tranquilo, aunque la herida seguía abierta. Ricardo salió al jardín, bajo el primer aguacero de la tarde, y se quedó allí, empapado, dejando que el agua le limpiara la culpa. Clara lo observaba desde la ventana, con el corazón encogido. En ese momento comprendió que detrás del empresario había un hombre roto, un hijo que había amado ciegamente y que ahora debía reconstruirse. Más tarde, cuando ella le llevó una toalla, él la miró los ojos y le dijo en voz baja: «No sé cómo empezar de nuevo». «Empiece creyendo otra vez en la bondad», respondió ella. Ricardo sonrió débilmente. «Gracias, Clara. A veces pienso que sin ti esta casa habría quedado vacía». Ella bajó la mirada, sonrojada. «No, don Ricardo, la bondad siempre encuentra un lugar donde quedarse». Afuera, la lluvia siguió cayendo toda la noche, como si el cielo también necesitara limpiar la mansión de los pecados que allí se habían cometido. Y mientras las gotas golpeaban el tejado, Clara entendió que aún quedaba mucho por sanar, pero también que había algo nuevo creciendo entre las ruinas: la esperanza. Los días siguientes a la partida de Lorena Dávila fueron una mezcla de calma y desasosiego. Como cuando una tormenta se aleja, pero deja el cielo gris y el olor a tierra mojada. La mansión Salazar, antes llena de tensión y susurros, volvió a respirar lentamente, aunque el eco del pasado todavía resonaba entre las paredes. Clara Jiménez dedicó sus jornadas a cuidar de doña Beatriz, que poco a poco recuperaba las fuerzas y la sonrisa. Cada mañana, la anciana se sentaba en el jardín con una manta sobre las piernas, mirando las flores como si las viera por primera vez. «Nunca pensé que volvería a sentir el sol así, sin miedo», dijo una tarde mientras Clara le cepillaba el cabello. «Usted me devolvió la vida, hija». Clara sonrió con humildad. «No, señora, solo la ayudé a encontrar el camino de regreso». En esos días, Ricardo se mostraba distinto. Había perdido la rigidez que lo caracterizaba, y en su mirada se notaba el peso de la culpa, pero también la gratitud. Solía pasar más tiempo en casa, acompañando a su madre en los desayunos, ayudando a Clara en la cocina, o simplemente sentado en silencio frente al retrato de su padre, reflexionando. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, bajó a la cocina donde Clara preparaba té. «No puedo dormir», dijo, con el rostro cansado. «Cada que cierro los ojos veo su cara, escucho su voz mintiendo sin temblar». Clara le sirvió una taza y se sentó frente a él. «Las personas como Lorena no descansan ni cuando duermen, don Ricardo. Pero usted no puede vivir preso de eso. Ella ya no está aquí». Él asintió lentamente. «Lo sé. Pero me duele haber dudado de mi madre. Y de ti». Clara lo miró con ternura. «Usted confió en el amor, no en la mentira. Eso no es culpa». Hubo un silencio denso, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. La lluvia afuera parecía marcar un ritmo, como si la naturaleza misma escuchara su conversación. Ricardo levantó la mirada y dijo: «Clara,
Si alguna vez sientes que esta casa no es tu lugar, prométeme que no te irás sin avisar. No quiero volver a perder a alguien que valga la pena. Ella respondió con voz suave. No se preocupe, ya me siento parte de esta familia. En esos mismos días, llegaron noticias inesperadas. El abogado de la familia los visitó, con una carpeta bajo el brazo. Tengo información importante, anunció con rostro grave. Los documentos que Lorena falsificó fueron registrados en notaría. Aunque logramos detener el proceso, legalmente aún figura como accionista del 30% de la empresa. Ricardo se llevó una mano a la frente. ¿Cómo es posible? ¿No se suponía que todo había quedado anulado? El abogado explicó con paciencia. Estamos en proceso, pero será largo. Y hay algo más. La Fiscalía de Querétaro reabrió un caso antiguo relacionado con la señora Dávila. Al parecer, no era la primera vez que hacía algo así. Doña Beatriz apretó el rosario entre sus dedos. Lo sabía. Esa mujer ya traía el mal en la sangre. El abogado continuó. Hay denuncias en otros estados. En Monterrey, un empresario murió en circunstancias sospechosas después de casarse con ella. En Guadalajara, un médico viudo fue encontrado sin vida meses después de su boda. Todo apunta a que Lorena repetía el mismo patrón. Seducía, se casaba y luego se deshacía de sus víctimas. Clara sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que era una asesina? El abogado asintió. Una viuda negra. Así la llaman los fiscales. El silencio se hizo pesado en la habitación. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, y pensar que dormía a su lado, que la creí incapaz de matar una mosca. Doña Beatriz se levantó lentamente y se acercó a su hijo. Hijo, no puedes cargar con la culpa de los monstruos ajenos. Ella te engañó porque sabía que tu corazón era noble. Ricardo la abrazó, rompiendo en llanto. Perdóname, mamá, por no escucharte, por no ver lo que tenías delante. Ya está, mi amor. El perdón sana lo que el miedo destruye, respondió ella con voz dulce. Al día siguiente, las noticias se esparcieron por toda la ciudad. Empresario denuncia a su esposa por intento de homicidio y fraude millonario, decían los titulares. Los periodistas acamparon fuera de la mansión buscando declaraciones. Clara trató de mantener el orden dentro, evitando que doña Beatriz se alterara. Sin embargo, la presión era insoportable. No quiero ver más cámaras, no quiero oír más su nombre, dijo Ricardo con cansancio. Necesito concentrarme en reconstruir lo que ella intentó destruir. Fue entonces que tomó una decisión. Clara, voy a vender mi participación en la empresa. No quiero seguir atado a lo que representa tanto dolor. Ella lo miró sorprendida. Pero su padre la fundó. Es su legado. Ricardo suspiró. Mi padre me enseñó que la riqueza no sirve si no se usa para el bien. Quiero crear algo nuevo, algo que honre a mi madre y a ti por lo que hiciste. Ella sonrió con timidez. Yo no hice nada extraordinario. Salvaste una vida, respondió él, y eso lo cambia todo. Días después, presentaron oficialmente la Fundación Beatriz Salazar, dedicada a apoyar a empleadas domésticas y mujeres víctimas de abuso. En la inauguración, Clara tomó el micrófono, nerviosa. A veces creemos que la gente humilde no tiene poder, pero el poder de hacer lo correcto está en todos. Yo solo tuve miedo y decidí no dejar que el miedo hablara por mí. Los aplausos llenaron el salón. Doña Beatriz, sentada en primera fila, lloraba de orgullo. Ricardo la observaba con una mezcla de gratitud y respeto. En ese momento, comprendió que la verdadera riqueza no eran las acciones ni los contratos, sino la lealtad, la fe y la bondad de quienes, aún sin tener nada, daban todo por amor. Afuera, el cielo se despejaba por primera vez en semanas, y el sol se filtraba entre las jacarandas del jardín, tiñendo todo de un violeta suave, como una promesa de que, tras la oscuridad, siempre llega la luz.